de su madre. Entonces, muchas veces no hemos prestado atención a este versículo bíblico, y es un versículo bíblico que Dios permite que nosotros podamos leerlo y entenderlo para poder aplicar no solo a la vida de nuestros hijos, sino a la vida de cualquier niño que nosotros podamos conocer, ¿sí? Porque Dios tiene un propósito específico para cada uno de ellos. Y si Dios nos ha llamado a su luz admirable, es para que nosotros resplandezcamos a otras vidas, en especial a los niños. Me encanta mucho tratar con los niños, porque yo veo en los niños, veo las personas que ellos pueden llegar a ser, de acuerdo a los talentos, de acuerdo al don que Dios les ha dado. Entonces vamos a orar a Dios, pidiéndole que Él nos ayude y nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo que tú nos permites estar reunidos, Señor, en esta sala virtual a través del Zoom, para poder compartir y aprender acerca de tu propósito con los niños, Señor. A nosotras que somos madres, a las jóvenes solteras, si es que lo hubiera, Señor, aquellas que están ya comprometidas en noviazgo, aquellas que están gestando, aquellas que aún no deciden, Señor, tener un bebé o una bebé, Señor, seas tú guiándonos a través de tu palabra, a través de estas enseñanzas, para que podamos cumplir, Señor, los propósitos que tú tienes para ese fruto que tú ya pusiste o vas a poner en nuestro vientre. Te amamos, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos enseña, nos entrena y nos capacita para poder ser mejores siervos y siervas tuyas. En el nombre de Jesús, Señor, dejo este tiempo en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo, como siempre, respaldando, Señor, tu palabra. Amén. Muy bien, voy a compartir en este momento mis diapositivas. ¿Sí? Bien, el tema es la crianza de los hijos, pero específicamente en la etapa de 0 a 3 años, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar esta exposición, ¿sí? Vemos aquí una imagen, esta imagen, ¿no? Una imagen en donde hay un grupo de mujeres que están, ¿no? Visualizando su vientre desde muy pequeño hasta que ya lo tienen en brazos, y luego vemos esta como escalera de niños, ¿no? El procedimiento, el proceso del crecimiento físico, tanto dentro del vientre de la madre como ya una vez que nacen, hasta la etapa de 3 años, ¿verdad? Es muy importante poder entender qué tan importante es esta etapa, ¿sí? Esta etapa es una etapa muy preciosa, muy importante, así como todas las etapas de la vida del ser humano, pero es ahí en donde Dios va manifestando, ¿no? Va manifestando su gloria, su poder. Cuando el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, o sea, qué tan pequeño, qué tan literal se puede entender, porque un embrión, un feto se le considera recién a partir de las 10 semanas. Eso es lo que científicamente, médicamente se considera un embrión. 10 semanas, a partir de las 10 semanas. Entonces, yo digo, ¿cómo es que tan pequeño, no? Tan pequeño, yo creo que Dios le pudo dar ese entendimiento a David de que, aún siendo tan pequeños, esa vida, esa persona que está ahí, no desde las 10 semanas, sino desde el primer día de concepción, ¿sí? Eso que quede bien claro, ya puede tener un contacto, ya Dios ya tiene un contacto con esa vida, con ese
pequeño o pequeña que está en nuestro vientre, en el vientre de una mujer. Entonces, poder entender eso, ¿no? Qué maravilla es poder entender y saber que la primera persona con quien tiene contacto un bebé o esta vida que está en nuestro vientre es con Dios, ¿sí? Con su Creador, con nuestro Padre Celestial, así como debe de ser. Médicamente se ha probado, ¿no? Que los niños recién oyen a partir de los 7 meses y que pueden los niños ver, ¿no? Ver sombras a partir de los 6 meses de edad, pero yo creo que es muy importante que no se espere recién a esa etapa de los 6 meses o 7 meses, sino que ya desde que la mujer sabe o la pareja, en este caso cuando ya planifican tener un hijo, es algo inexplicable. No sé si han pasado algunas personas la experiencia de que han sentido el momento preciso en el que fue concebido su hijo o su hija, cuando lo planificaron. Entonces es una experiencia muy preciosa poder saber o entender de parte de Dios que, cuál fue el momento, el día, ¿no? En el que ese bebé o ese bebé, niño o niña fue concebido. Entonces, partiendo desde ahí, es muy importante poder entender qué tan interesado está Dios en una criatura que aún no se ha terminado de formar, ¿no? Desde el primer momento de la concepción, desde el primer día de la concepción. Muy bien. Lucas 2:52 dice, mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Entonces Dios y la gente, según el Evangelio de Lucas, testificaban, ¿no? Y hablaban y se asombraban y se maravillaban de Jesús, de cómo él iba creciendo y de cómo él se iba desarrollando y de cómo él no solo crecía físicamente, sino también emocionalmente, porque él sabía conversar muy bien con las personas adultas. Yo imagino que Jesús era una persona, aún siendo adolescente, porque este versículo data de la parte de su adolescencia, cómo es que él sabía conversar. Yo me imagino que María y bueno, José, hasta que él tuvo vida, conversaban mucho con Jesús. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay niños, sobre todo cuando son hijos únicos, son muy, como se le diría, ¿no? Muy conversadores, muy habladores, ¿no? Porque el único contacto con el que tienen es con sus padres. Y los padres hablamos ya de una manera más formal. Es muy diferente a cuando hay varios hijos o se crían en un ambiente donde hay primos pequeños, ¿no? Ya el niño, incluso su lenguaje se retrasa un poco, pero cuando el niño crece en un ambiente en donde la mayoría son adultos, ese niño llega a desarrollar muy bien su lenguaje. Por eso es que Jesús conversaba muy bien, sabía expresarse. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que toda la gente se admiraba, ¿no? De cómo él hablaba, de cómo él se expresaba. Y es muy interesante este pasaje bíblico para poder entender de cómo debe ser el crecimiento, sobre todo el crecimiento espiritual. Vamos a tocar 4 áreas del crecimiento, pero nos vamos a centrar en el crecimiento espiritual. ¿Sí? A ver. El niño y la niña tienen necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? ¿Cuáles son esas necesidades primordiales? Primero, el de amar y ser amado. Sentirse importantes. Los niños siempre están buscando una aprobación. Los niños siempre desean ser aceptados. Los niños desean ser alabados. Y Salmo 139 dice, ¿no? Que soy una obra maravillosa. Somos una obra maravillosa en las manos de Dios.
Él ha hecho algo maravilloso con nuestra vida. Es algo impresionante, es algo digno de exaltar lo que Dios ha hecho con nosotros. El hecho de poder estar sanos, ¿no? Y aún cuando de repente no todo ser viviente, no toda criatura, no todo niño o niña ha nacido con un estado, en un estado, se puede decir, completo, sin ninguna alteración, aún así sigue siendo una obra maravillosa. Cuando hablamos de necesidades dentro del Ministerio de Niños, tocamos el caso de niños con síndrome de Down, niños que nacen con autismo, con hiperactividad, ¿no? Con diferentes cualidades. Aún así, sigue siendo una obra maravillosa. Mientras que muchas mujeres, mientras que muchos matrimonios se han dividido cuando ha venido un ser con un síndrome al hogar, se han separado, las mujeres han pensado, ¿qué de malo he hecho yo para que Dios me castigue de esa manera? No. Aún viniendo un niño en esa condición o una niña en esa condición, no deja de ser una obra maravillosa. Y esta obra maravillosa necesita ser exaltada. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien lo ha hecho. En Génesis recuerde que mientras Dios iba creando día a día, la Biblia va diciendo, y vio Dios que lo que él había hecho era bueno. Entonces Dios no puede hacer nada malo, porque Él es perfecto. Entonces, mi amada hermana, mi amado hermano, sea cual sea la condición en la que usted haya tenido a un niño o a una niña en su familia o de la forma como haya venido, usted no deje de alabar a Dios y no deje de alabar esa vida, ese pequeño, esa pequeña, porque es una obra maravillosa, como lo dice el salmista en el capítulo 139. El niño también, otra de las necesidades básicas es ser disciplinado, ser corregido, ser guiado, ser instruido, ¿sí? Porque el amor sin disciplina no es eficiente. Tiene que haber un equilibrio con la crianza de los niños para poder cubrir sus necesidades básicas. Imagínense un niño que solamente recibe amor, que nunca se le niega nada. Se está formando o se está educando o se está guiando a un futuro criminal. No sé si ustedes recuerdan un caso muy sonado de un joven que mató a su madre adoptiva, ya más o menos unos 6 o 7 años. Ella era una mujer judía que había adoptado a este joven. No recuerdo el nombre muy bien de él, pero en el perfil, en el perfil psiquiátrico que le hacen a este joven, llegan a concluir que él asesinó a su madre adoptiva porque él recibió mucho amor, nunca se le negó nada, todo lo que él quiso se le dio. Entonces, cuando llega el momento en que la mamá le empieza a poner límites, ya siendo joven, él al no saber manejar las emociones, él al no saber manejar los límites, ¿qué es lo que hace? Maquina su asesinato y llega a matar. Entonces, el amor es importante cuando va acompañado de una correcta disciplina. Y la necesidad básica más importante del niño y de la niña y del hombre y de toda mujer es Dios. Esa es la principal necesidad que tiene todo niño y toda niña, ¿sí? Dios. No lo hemos puesto al último porque sea menos importante, sino porque es la que más debemos de resaltar. ¿Sí? Y Dios es el único que nos puede ayudar a encontrar ese equilibrio entre el amor y la disciplina, porque Él es perfecto, solamente Él es perfecto. Y vamos a poder lograr hacer un trabajo solamente con la ayuda de Él, que es nuestro creador.
Salmos 139, del 13 al 14, dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Entonces, nada de lo que Dios hizo en nuestro vientre, ha hecho o va a hacer, es algo que no sea maravilloso. Todo es maravilloso. Así es que planifiquemos y esperemos en Dios de las maravillas que Él tiene para darnos con nosotros a través, en el caso de las mujeres, del dar vida. Proverbios 22:6 dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. La palabra educar en el original hebreo significa entrenar. Vemos ahí a un entrenador, ¿no? A un padre que está entrenando a su niña, a su hija, en natación. Y el entrenamiento, todo entrenamiento necesita de tiempo, necesita de dedicación, necesita de paciencia y necesita de mucho esfuerzo, ¿sí? De mucho sacrificio. Eso es educar en Proverbio. Lo que esta palabra educa, que dice Proverbios 22:6, dice: entrena a tu hijo, entrénalo desde niño, descubre cuál es su talento, descubre cuál es el don que Dios tiene para él, descubre, entrénalo para lo que Dios quiere que él sea o que él haga. Miren, no sabemos las circunstancias en las que David fue llevado al campo a ser un pastor, porque todos sus hermanos estaban preparándose para pelear contra los filisteos, ¿verdad? Entonces, en una enseñanza que dábamos, una hermana tuvo una idea que a mí me pareció de lo más espléndida. Ella decía: sí, mientras sus padres, mientras sus hermanos veían seguramente a un niño fastidioso que andaba jugando con la onda, rompiendo los jarrones, rompiendo las ventanas, quizás golpeando o tirando con la guaraca las piedrecitas a su papá, a su mamá, dijeron: ay, mandemos mejor a David fuera de acá, de la casa, para que no nos esté molestando, y lo vayamos y lo mandaron al campo. Era una idea curiosa, pero yo creo que puede que no salga, no diste mucho de la realidad, porque a veces en casa hay niños o niñas que hasta resultan un poco como muy alborotadores en casa, y esperamos a que ya cumplan los 3 años para mandarlos al colegio, ¿no? Para que ya no estén en casa rompiendo, jugando, ensuciando, pintando las paredes, ¿no? Uno los pinta las paredes de la casa y ya al poco tiempo está con las rayas, entonces ya no sabemos qué hacer. ¿Y qué hacemos? Ansiamos que llegue la etapa del inicial para que ellos vayan para allá. Y mientras nosotros vamos viendo un niño o una niña inquieta, malcriada, berrinchuda, Dios está viendo a un rey como David. Dios está viendo a un profeta como Jeremías. Dios está viendo a un profeta como Samuel. Dios está viendo a un profeta como Isaías. Dios está viendo a un maestro. Dios está viendo a un pastor, está viendo a un profesional. Esa es la visión que Dios tiene de todo niño que viene a este mundo. Pero va a depender mucho de nosotros, de qué tan buenos educadores, de qué tan buenos entrenadores seamos como padres con nuestros hijos. ¿Cuándo debe de empezar ese entrenamiento? Desde que nace, desde que sabemos que ya está embarazada nuestra esposa o la esposa, ya debemos de empezar ese entrenamiento. En 2 Timoteo 3:16 dice: todo lo que está escrito en la Biblia
Es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Y somos nosotros, los padres, los que debemos empezar este camino de enseñanza para nuestros hijos, ¿sí? Para corregirlos, para mostrarlos cómo es que ellos deben de vivir. Y esto, mis amados hermanos y hermanas, demanda de tiempo. Es necesario tener un tiempo de entrenamiento con nuestros hijos, de educación, de guianza, y no verlos simplemente como los niños bulliciosos, inquietos, molestosos, sino preguntarle a Dios, ¿cómo es que tú ves a mi hijo, Señor? ¿Cómo es que tú lo ves? Cuando la gente, cuando Jesús empezó a ser popular, la gente empezó a decir, pero de algo bueno saldrá de Nazaret. ¿Quién es Jesús? ¿El hijo del carpintero? Pero Dios lo veía como su hijo, ¿no? A Jesús le pusieron un montón de apelativos, desde los más bonitos hasta los más feos, pero él siempre supo, a los 12 años ya sobre todo, sabía quién era él y a qué es lo que él había venido a hacer. Y él tuvo éxito porque pudo cumplir su meta. Entonces, para que nuestros hijos sean exitosos como Jesús, que llegó a su meta, que llegó a cumplir su meta, debemos pasar un tiempo de entrenamiento y de educación desde pequeños, desde que están en el vientre, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo, si es cierto o no que desde el vientre ya se puede educar a los niños. Dentro de las necesidades básicas de los niños, vamos a tratar también las áreas del desarrollo del niño y de la niña. Hay 4 áreas que vamos a tratar. La primera es el desarrollo físico. Sí, el Salmo 139, 15, 16 dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Miren, Dios sabe el momento en el que nosotros hemos sido formados. Dios sabe cuándo vamos a nacer. Dios sabe incluso cuándo vamos a partir con Él. Él lo sabe todo. Él sabe lo que vamos a hacer. Pero ¿no sería más efectivo tener esa comunión con Dios, esa comunicación con Él, así como lo hacía David, ¿no? Y decirle, Dios, ayúdame, ¿no? No sé cómo, hasta este día, no sé cómo he estado, no sé si he estado haciendo bien o no el entrenamiento con mi hijo o con mi hija, pero ayúdame, porque tú lo sabes todo, tú sabes, está escrito en tu libro. Por favor, díctame, léeme tu libro, Señor, y dime cómo es que yo debo de entrenar a mi hijo o a mi hija. No es tarde para hacerlo. ¿Sí? Nunca es tarde para hacerlo. Dios siempre nos da esa oportunidad. El otra área, primero, recordemos, primero es el desarrollo físico. La otra área es el desarrollo verbal y social. ¿Sí? En el Salmo 139:4 dice, la palabra aún no está en mi boca, pero tú ya lo sabes todo. ¿Sí? El salmista dice, aún ni siquiera había aprendido a hablar, pero tú ya sabías y entendías lo que yo quería decir. Dios sabe lo que está aún en nuestros pensamientos. Dios entiende al bebé desde que tiene un día de nacido y desde el vientre sabe qué es lo que el niño o la niña quiere expresar. Él ya lo sabe todo. Él sabe todo lo que nosotros queremos expresar. Y vamos a ver más adelante que a veces no podemos entender a los niños, ¿verdad? Porque ellos tienen una comunicación verbal muy limitada en sus primeros años.
y tenemos que descifrar a veces las mamás somos las que primero llegamos a entender a nuestros hijos porque pasamos más tiempo con ellos, ¿verdad? Dentro de su desarrollo verbal y social, pero Dios, mientras que nosotros lo vamos entendiendo a medias, con mucha dificultad, Dios ya lo sabe todo, ¿sí? Qué maravilloso es Dios, ¿no? Qué maravilloso es poder entender cómo es que Dios nos conoce, aún siendo tan pequeñitos, no dejamos de ser importantes para Él. El otra área es el desarrollo emocional. El Salmo 102, el Salmo 18:2 dice, tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Qué bonito es poder enseñar a nuestros hijos que cuando ellos tienen miedo, que cuando ellos se sienten solos, que cuando ellos se sienten abandonados, puedan decir, tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. A mi hijo no le habíamos acostumbrado nosotros a ver ni imágenes, ni videos que sean ni de terror, ni de muñecos, o sea, nada que tenga que ver con el terror. Entonces, a la edad de 4 años, un niño que ya tenía 8 años le muestra un video de unos zombies, de unos extraterrestres. Entonces, él vio esa imagen y le impactó tanto y vino llorando. Me dijo, mamá, he visto algo feo, algo feo. Yo me asusté. Entonces le digo, ¿qué has visto? Y él me explica, ¿no? Me explica lo que vio. Es algo feo, mamá, que yo he visto. Entonces, fuimos ya en la noche, bueno, oramos ese momento, ¿no? Pero ya llegada la noche, él empezó a decirme que tenía miedo. Y antes de esa noche él no había tenido miedo. Él tiene su habitación solo, duerme solo desde los 3 años. Entonces, él me dice, mamá, pero no quiero dormir porque tengo miedo. Me dice, tengo miedo de ver a ese dibujo, me dice, mi cuarto. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que le empecé a hablar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y justo en esos días habíamos estado empezando a escuchar una canción de Paul Wilbur que dice, el Señor es mi escudo y mi roca fuerte, ¿de quién habré de temer? Empezamos a cantar esa canción, y mientras íbamos cantando esa canción, que yo no temeré, que el Señor es mi escudo, que el Señor es mi roca fuerte, ¿quién se levantará en contra de mí? Él me esconderá en sus santuarios en tiempo de temor. Y como él ya se le había aprendido esa canción, empezamos a cantar esa canción y él se sintió libre y pudo descansar tranquilo. Qué maravilloso es poder enseñarles a nuestros hijos a través de una alabanza, ¿no? O de su misma palabra, leyendo la Biblia junto a ellos, de que ellos aprendan a tener esa seguridad de que Dios les va a cuidar, de que Dios está con ellos, de que no hay ningún zombie, no hay ningún muñeco, no hay ningún brujo, no hay nada, nada, nada que pueda hacerles algo. ¿Por qué? Porque Él es su protector, porque Él lo defiende, porque Él es su escudo. Amén. Ellos necesitan tener un desarrollo emocional seguro, saber que pueden contar con Dios en medio de sus miedos y sus temores. Y el cuarta área es su desarrollo mental y espiritual. ¿Sí? Y este es el más importante de todos. Porque si el niño no tiene un buen desarrollo mental y espiritual, lo demás no va a poder estar equilibrado. ¿Por qué digo esto? Porque tener un buen desarrollo espiritual implica que el niño sepa que sobre todas las cosas Dios lo ama. Dios ama al pequeño, Dios ama a los niños. Se hizo una encuesta en un orfanatorio en donde empezaron a morir muchos niños. Y la gente se preguntaba en esa aldea por qué es que mueren estos niños. ¿Y qué era lo que sucedía?
las personas que cuidaban a los niños en ese orfanatorio, los dejaban que lloren, que lloren y que lloren y que lloren. No les consolaban a los niños, no les daban cariño, no les daban amor. Y los niños morían, no por falta de alimento, porque les daban de comer, sino morían por falta de amor, por falta de afecto, por falta de un abrazo, por falta de que sean consolados cuando ellos lloraban. Porque estaban tan atareadas y tan cansadas, aumentaban tanto a los niños, que las personas que estaban en el orfanatorio ya no sabían qué hacer. Y al escuchar tanto llanto, ellas mismas se desesperaban y salían y preferían no estar en el momento en el que los niños lloraban. Y es el motivo por el que los niños lloraban, por la falta de amor. Entonces, ellos necesitan saber que Dios les ama, que aunque su padre y su madre no estén con ellos, hay alguien que Dios va a usar para darles amor. En 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Desde la creación del hombre, Dios sabía que los bebés pueden aprender en el vientre, mucho antes de que la ciencia moderna lo descubriera. Nótese, por ejemplo, en este pasaje, en 2 Timoteo 3:15, que Pablo le dice a Timoteo, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Esta escritura hace clara una verdad que debe ser de gran interés para cada padre y cada abuelo, cada tío, cada tía o cada apoderado, cada persona que esté a cargo de un niño o una niña, porque entendamos que ahora hay niños que no viven con ambos padres, con mamá y papá. Hay niños que viven solamente con mamá o con papá, o hay niños que viven con la tía o con la abuela. Entonces, esta palabra niño en el lenguaje griego tiene varios significados, pero uno de ellos, que es justamente esta palabra niño, que está acá en 2 Timoteo 3:15, quiere decir brepos. ¿Y qué significa brepos? Brepos es un bebé no nacido, es un embrión, es un feto. Miren, qué interesante es poder saber que Pablo le está haciendo recordar a Timoteo que desde que tu madre estaba embarazada, tú has sido instruido en las enseñanzas. Tu madre, tu abuela te han leído la Biblia. Y esas historias te van a hacer sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Miren, un bebé no nacido, un embrión o un feto, tiene apenas 10 semanas, ¿sí? Entonces, realmente Timoteo comenzó a aprender las Sagradas Escrituras cuando aún estaba en el vientre. Era evidente que su mamá y su abuela fueron las que lo instruyeron, fueron las que lo entrenaron, fueron las que lo enseñaron, porque el padre de Timoteo era griego. Y era imposible pensar, o es imposible pensar que su padre, siendo griego, le va a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, fueron estas mujeres las que instruyeron a Timoteo. Y eso es algo muy importante de saber en este tiempo, porque somos las mamás las que pasamos más tiempo con los hijos. O aunque ya en nuestra sociedad actual, ¿no? Si es que papá y mamá trabajan, son las abuelas o los abuelos quienes se quedan con los nietos, ¿no? Yo conozco de casos así, que hay un abuelo que se queda con su nieto mientras su hijo y su nuera se van a trabajar. Entonces, si usted es un abuelo, ¿no?, jubilado, que se queda en casa, pero que le están encargando un nieto,
Usted puede instruir a este niño o a esta niña en la palabra de Dios. Usted puede ser un entrenador de un niño, de una niña. ¿Para qué? Para que mañana más tarde pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios, sea en nuestra sociedad, sea en la iglesia, sea en el ámbito en el que Él se desarrolle. Entonces, estas dos mujeres, tanto la mamá como Eunice, como Loida, hicieron un buen trabajo. ¿Qué nos impide a nosotros hacer ese trabajo hoy en día? ¿Qué nos impide a nosotras hacer ese trabajo hoy en día si Dios nos ha encomendado esa gran responsabilidad en Deuteronomio 6? Que instruyamos a nuestros hijos, que les enseñemos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, qué bueno es saber que esta palabra niño, que significa brepos, en nuestro idioma un bebé no nacido, un embrión o un feto, es alguien que puede ser instruido en la palabra de Dios. El salmista decía, recuerden, mi embrión vieron tus ojos. Dios, desde la creación, Él está interesado en que sea Él la primera persona de la Trinidad que tenga contacto con nosotros, con la humanidad, con el hombre, con el niño, con la mujer, con el embrión, con el feto, porque así se va mostrando Dios tan maravilloso. Es la primera persona a la que ven nuestros hijos estando en nuestro vientre. Y Dios es maravilloso y Él nos revela todas estas cosas para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Dentro del desarrollo de los niños hemos considerado las edades de 0 a 3 años. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta etapa de 0 a 1 año? Leyendo el libro de Lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños, escrito por Gloriana Montero, la esposa de Danilo Montero, ella dice que en esta etapa, en los 3 o 4 primeros meses, dice, nadie puede dormir. Las mamás no solamente no pueden dormir bien, sino que también olemos mal, ¿verdad? Porque todo el tiempo a veces la leche se derrama, en el caso de que hay mujeres que tienen bastante leche, no todas, a no todas se les llega a derramar la leche, algunas, bueno, por diferentes motivos, no llegan a dar de lactar los primeros meses a sus hijos, ¿verdad? Se ayudan de los suplementos, de las leches que vienen en lata, ¿verdad? No tengo ahorita la palabra exacta, como gracias a Dios no utilicé esa leche, ¿no? Que viene en lata, no recuerdo con el nombre, como les digo, pero pasa esto, ¿no? Y también es un trabajo, ¿no? De la crianza con los niños que te demanda todo el día estar atentos, ¿no? Estar atentos a ellos. Pero es una etapa, aparte de ser cansada, ¿no? Aparte de que las mamás que se quedan en casa con los bebés, ¿no? La pasan, aparte de cansadas, las pasan desarregladas, ¿no? Es una etapa muy bonita. Yo he escuchado y bueno, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pero yo he escuchado a mamás decir, prefiero estar trabajando, prefiero irme a trabajar antes que quedarme en mi casa. Me aloco tener que estar dando de lactar, me aloca pensar que va a estar llorando todo el día y no sé por qué, entonces mejor que lo cuide mi mamá, ¿no? Entonces, es una etapa que uno, lejos de alejarse, debería de acercarse, deberíamos de acercarnos, porque Dios nos ha creado con esa naturaleza, ¿no? De dar vida, de proteger, de abrazar, de amamantar, de pasar ese tiempo con un bebé, que es algo maravilloso, ¿no? Ahora, sean las situaciones por las que no se pueda pasar, bueno, deberíamos de reflexionar
¿sí? Deberíamos reflexionar porque es un tiempo muy valioso que si se deja pasar, ¿no? Porque cada etapa es muy importante. Nunca más le vas a volver a dar de lactar a tu bebé, ¿no? De 1 a 2 años es el tiempo de lactancia. Algunos 1 año, algunos menos tiempo. Las razones son diferentes, pero nunca más vas a volver a dar de lactar a tu pequeño, a tu pequeña, y es un tiempo en el que uno crea un vínculo muy, muy, un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Y además que la leche materna es muy importante porque te ayuda, es como que si te pusieran una, no sé, un caparazón contra las enfermedades. Los niños que lactan de pecho directamente son niños que no se enferman mucho. Entonces, dentro de su desarrollo, de 0 a 1 año, en el físico, leemos aquí que de 3 a 4 meses ya levantan su cabeza y su pecho. De 0 a 6 semanas, en su área social y verbal, ellos tienen diferentes llantos y hacen sonidos de vocales, ¿no? A, U, O, U, ¿no? Hacen estos sonidos. En el físico, nuevamente, de 4 a 6 meses alcanzan objetos con la mano y pueden voltearse. De 6 a 8 meses en el físico se sientan y agarran objetos con 2 deditos. De 9 a 10 meses ya gatean, algunos ya logran caminar. De 11 a 12 meses se levantan con ayuda, algunos ya caminan. En el desarrollo verbal y social, de 0 a 6 semanas tienen diferentes llantos, como decía hace un momento, a los 3 meses ya voltean sus cabecitas, cuando oyen la voz de la mamá o de la persona que los está cuidando y hacen sonidos de consonantes, ¿no? Hacen pequeñas así, balbucean consonantes. A los 6 meses imitan la voz, ¿no? Imitan la voz de la persona que les habla y balbucean. A los 9 meses entienden ya palabras simples. A los 12 meses entienden alrededor de 70 palabras y dicen sus primeras palabritas. En el desarrollo mental de 0 a 1 años, el niño ya va experimentando el mundo a través de sus 5 sentidos, ¿no? Porque ya ve con claridad, escucha con claridad, ¿no? También respira, ¿no? Siente los olores, ¿no? Hace sus gestos. También van empezando a estar más conscientes de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Les llama la atención, siguen con la mirada, ¿no? Los niños ya, o sea, te van entendiendo, te van escuchando, van reconociendo tu voz, ya van reconociendo a las personas desde los 0 a los 6 meses, como que los niños, es fácil que cualquier persona los cargue, ¿no? Pero ya a partir de los 9, 10, 11 meses ya el niño como que ya no se apega a cualquier persona que lo carga, ¿no? Ya llora, ya muestra su incomodidad. También en su desarrollo mental los niños ya responden, aprenden más de las cosas que responden a ellos, ¿no? Por ejemplo, de su interacción con las personas, ¿no? Van imitando. También disfrutan la música, las expresiones dramáticas, las voces tontas y otras cosas que les hacen reír a los niños, ¿no? Entonces, en esta parte del desarrollo mental, canciones infantiles, ¿no? O músicas, ¿no? Músicas que produzcan tranquilidad, que produzcan sosiego, ¿no? Para que el niño también se vaya relajando. Algo muy importante que a mí me aconsejaron, me aconsejó la obstetra, es que para que el niño, o sea, sea mucho más hábil con su mente, ¿no? Yo le hablara, le repitiera frases, me dice, cántale canciones, dígale trabalenguas, me decía, hágale rimas, ¿no? Entonces yo aprovechaba todo ese tiempo, ¿no? Y aún desde que estaba yo embarazada, yo le leía,
le leía mucho, mucho le leía a mi hijito, le leía mañana, tarde y noche, ¿no? Me la pasaba con él, le hablaba todo lo que hacía, le hablaba, a veces, como decía, ¿no? Me daban ganas de comer, por decir, piqueos, chisitos, chistes, esas golosinas, y el doctor me había dicho que yo no podía porque era una paciente que por tener mamá diabética posiblemente yo podría adquirir esa enfermedad, entonces me dijo que no. Entonces, cada vez que a mí como que me daban ganas de comer esas golosinas, yo le hablaba a mi hijito, le decía, hijito, le decía, tengo tantas ganas de comer, pero no lo voy a hacer porque tenemos que estar sanos. Y todo lo que me iba aconteciendo, lo que me iba pasando, yo le iba contando, ¿no? Y hasta las noticias un poco tristes, ¿no? Que con respecto a él, que también nos dio el ginecólogo, cuando él tuvo 8 meses, también yo le hablaba y le decía, hijito, mira, nos han dado esta noticia acerca de tu riñón, pero Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, Él no va a dejar que nada malo pase, su Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, consolándonos, no vamos a estar tristes, yo no voy a estar triste. Y todo ese tiempo yo le pasaba hablando, tratando de llenarle cosas bonitas, ¿no? Tratando de hablarle y transmitirle pensamientos buenos, como dice la palabra de Dios en Jeremías, que él tiene pensamientos de bien y no de mal. A pesar de que había noticias tristes, noticias que causaban pena y dolor y preocupación. Pero yo iba hablándole eso a mi hijo, ¿no? Para que vaya formando también un espíritu fuerte cuando él nazca, ¿no? Y ahora que, bueno, él ya tiene 6 años, es un niño pues muy, muy de un temperamento colérico y sanguíneo, no tiene el temperamento mío y de mi esposo, pero vamos a ver más adelante también cómo es que uno tiene que ir moldeando, ¿no? Esa parte emocional de ellos. Y bien, aquí entrando en la parte emocional de 0 a 1 años, ¿no? Dice, las 6 primeras semanas dan sus primeras sonrisitas sociales, ¿no? A los 2 meses les gusta verse al espejo, ¿no? Cuando uno le pone al espejo, se ríen, coquetean, ¿no? Se les ve muy graciositos. También a los 4 meses distinguen caras felices, caras tristes. A los 7 meses muestran sorpresas frente a ruidos altos. No debemos olvidar en esta etapa de 0 a 1 año que debemos establecer rutinas y cumplirlas. Como por ejemplo, ¿no? Sus tiempos de alimentación, sus tiempos de higiene, ¿no? Debe haber un horario en el que, por ejemplo, ¿a qué horas debemos bañarle al niño o a la niña diariamente, ¿no? Su obstetra o su ginecólogo le va a decir, ¿no? Cuál es el horario apropiado para que usted le dé un baño a su hijo en épocas de invierno y en épocas de verano también, ¿no? Porque son diferentes las rutinas de higiene, de baño con los niños. ¿Qué más? Las rutinas de alimentación, ¿no? Las rutinas de sueño. ¿A qué horas hacerles dormir, no? Yo recuerdo que mi hijo, hasta que tuvo 3 años, hasta antes de que entrara al colegio, él se acostaba a las 6, entre 6 y 7 de la noche. Él ya estaba dormidito ya. Pero ahora, como ya estudia en la tarde y nosotros tratamos de hacer las tareas para ya no tener que hacerlas al día siguiente, entonces como que ahora su horario de sueño ha cambiado, ya se acuesta más tarde, ¿no? Por ejemplo, ahorita él sigue despierto, 8:40 y él sigue despierto, ¿no? Cumplir esas rutinas. Crear en el hogar un ambiente de alabanza y adoración. Aprovechar la ayuda para cosas secundarias, ¿no? Como la limpieza, ¿no? La cocina, si es que hay alguien que nos puede ayudar, aprovecharlos. Su desarrollo su desarrollo físico y verbal de 1 a 2 años. ¿Cómo es que debe ser? De 12 a 15 meses se sienta, gatea y camina. De 15 a 18 meses pueden caminar hacia atrás y de lado. De 18 a 2 años o 24 meses suben y bajan escalones, saltan en un mismo lugar. De 2 a 3 años
lanzan la pelota por encima, pueden pararse en un pie por un momento, algunos ya muestran cuál es su mano fuerte. A los 18 meses señalan objetos. En el área verbal social, a los 18 meses señalan ya objetos cuando se los nombras. Tú le vas diciendo, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está el televisor? Y ellos van señalando, ¿verdad? A los 18 meses dicen de 10 a 20 palabras, en su mayoría nombres y pronombres, ¿no? A los 24 meses dicen de 40 a 50 palabras y forman oraciones de 2 palabras. A los 36 meses dicen de 300 a 400 palabras, que pueden ser un poco difíciles de entender todavía, ¿no? No se les puede entender muy claro. Todavía entienden más de lo que pueden comunicar, ¿no? O sea, ellos más entienden cuando tú les hablas, pero es más difícil que ellos se les pueda entender a ellos lo que dicen, ¿no? Por eso es que estamos como adivinando qué dijo, qué ha dicho, ¿no? Estamos tratando de imaginar qué palabras han dicho ellos. A esta etapa también, ¿qué pasa con los niños, no? Una vez que empiezan a caminar, ya no quieren que uno les agarre, quieren irse solitos ellos, ¿no? Sin rumbo. Ya no quieren que uno les esté cuidando, sino que ellos se quieren ir a la carrera. Por eso es que si uno no tiene cuidado, ahí en esa etapa también ellos tienden a caerse bastante, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a pasar al desarrollo mental y emocional de 1 a 2 años. ¿No? ¿Qué pasa en esta etapa, en el desarrollo mental? Siguen instrucciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, abre la boca para que coma, siéntate, levántate, ¿no? Cosas sencillas. ¿Qué más? Se benefician de la repetición, ¿no? No logran entender el punto de vista de otros, ¿no? Porque aún están pequeños, imagínense, ellos recién están, su mentecita recién está empezando a conocer este mundo. Nosotros pues ya con 20 años, con 40 años, ya sabemos tantas cosas, pero ellos recién están aprendiendo, su mentecita recién está aprendiendo, se está abriendo, entonces ellos no logran entender a veces qué es lo que nosotros le queremos decir muchas veces, ¿no? También no comprenden los tiempos, a menudo confunden el pasado con el presente y el futuro, y eso es cierto, ¿no? ¿Qué más? Su aprendizaje aumenta por medio de la música, el movimiento y el arte, ¿no? Mientras más canciones le pongamos a los niños en esta etapa, ellos mucho más van a aprender y eso les va a ayudar incluso a su lenguaje, ¿no? A su desarrollo verbal. ¿Qué más? Los movimientos, ¿no? Hacer movimientos con nuestro cuerpo, de paso que van aprendiendo las partes de su cuerpo también, ¿no? Que pinten, que rayen, que hagan garabatos, eso es muy importante, ¿no? Para que le ayude a su desarrollo mental. En el desarrollo emocional, disfrutan las actividades donde juegan un rol. Tienen dificultad para compartir y demuestran ansiedad de separación, ¿no? Cuando cuando se ven solitos, por decir, ¿no? Están con mamá y de un momento mamá desaparece. El niño empieza a llorar, se desespera, ¿no? También puede empezar a morder, gritar y hacer berrinches, ¿no? En esa etapa de 1 a 2 años. Miran, pequeñitos y ya empiezan a hacer los berrinches. Juegan al lado de un compañero, pero todavía no saben jugar con él, ¿no? Había un programa español en donde ponían a varios niños de diferentes países era una casa así como para niños donde habían diferentes estaciones de juego. Entonces los niños parecía como que estaban todos jugando, pero en realidad cada quien estaba en lo suyo, ¿no? Por eso dice acá, ellos pueden estar con otros niños, pero todavía no saben jugar con los otros niños. Cada uno agarra su pelota, el otro niño agarra su carrito y cada uno está con su juguete, ¿no? Pueden estar en el mismo espacio, pero a la vez están cada uno con lo suyo, ¿no? ¿Qué más en la etapa emocional? Juegan al lado, reconocen las emociones básicas de otros, ¿no? Cuando están enojados, cuando están tristes,
cuando están alegres, ¿no? Ya lo van reconociendo, van reconociendo los estados emocionales de otras personas. ¿Qué no debemos olvidar en esta etapa de 1 a 2 años? A que debemos animarles a que tengan confianza en sí mismos, ¿no? También tenemos que ser firmes con los no, porque empiezan los berrinches, ¿no? Hay niños, por decir, que nosotros queremos avanzar y el niño se tira al piso, ¿no? Tira al piso, no quiere avanzar. Entonces, tenemos que nosotros aprender a decirle, no, si tú sigues tirado en el piso, yo no te voy a levantar, te vas a enfermar y yo me voy a ir. Entonces, si usted le dice al niño que usted se va a ir, tiene que avanzar caminando. ¿Sí? Puede ir haciéndolo lentamente, pero el niño va a levantarse y va a tener que seguirle a usted. Porque el niño cuando se ve solo se desespera, ¿sí? Es él el que se tiene que desesperar, no usted. Porque si somos nosotros los que nos desesperamos, entonces no vamos a poder ayudarles a que ellos superen esas pataletas, esos berrinches, ¿no? ¿Qué más no debemos olvidar? Debemos ser flexibles, pero con orden, ¿no? Por decir, si el niño desordenó, por decir, ¿no? Un área, ayudarle, ¿no? Ir a ordenar nosotros, y mientras nosotros vamos ordenando, pedirle ayuda, lleva esto para allá, ponlo esto acá en la mesa, porque acuérdense que ya en esa etapa ellos ya van obedeciendo instrucciones sencillas, ¿no? Si usted le dice, llena este patito en ese cajón, él lo va a hacer, ¿no? Porque es algo sencillo. Llega esta guitarrita que está aquí a tu cajón, llena estos zapatos en la zapatera, ¿no? Pon esta ropita sucia en ese cesto de ropa sucia, ¿no? Desde pequeño se le puede enseñar al niño a ser ordenado también, ¿no? ¿Qué más? No olvidar, establecer principios espirituales. Dios te creó, Dios te ama y Él está siempre contigo. Hacerle sus devocionales en la mañana, en la noche. Si usted dispone de más tiempo, mientras más tiempo usted le hable, le cuente una historia bíblica, usted va a estar llenando su mente, ¿no? De muchas cosas buenas de parte de Dios. Y cuando Él se encuentra en un momento de conflicto, en un momento, ¿no? de prueba o de estrés, él va a saber manejar sus emociones, no se va a desesperar, no va a gritar, no se va a asustar, no se va a correr, ¿no? Sino que él va a saber recordar que Dios no lo va a dejar solo, que no hay por qué estar enojado, ¿no? Que hay que tener paz. Es muy importante empezar desde lo más temprano posible, ¿no? Con los niños llenándoles sus mentecitas de principios espirituales. Su desarrollo durante la etapa de 3 a 4 años. En la parte física, se balancean en un pie, cortan con tijera, manejan un triciclo, suben la escalera, alternando con un pie, se abotonan, se desabotonan la ropa ellos solos. En la etapa verbal, cada vez es más fácil entenderlos, bueno, ya hablan un poquito más claro, ¿no? Aunque hay casos también de niños que están, bueno, ahora sobre todo con la pandemia están en primer grado y no hablan, no pronuncian aún bien las palabras, ¿no? Bueno, son algunos casos que se han producido a través de esta pandemia. ¿Qué más en la etapa verbal? Pueden tener dificultades con algunos sonidos como R, L, S, la J, la Ch. Dicen más de 1000 palabras. También responden a preguntas de tipo ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo vamos a ir por decir, ¿no? a tal lugar? O ¿cuándo quieres que te regale este juguete, ¿no? Cosas así. ¿Dónde está tal cosa, tal objeto? Ellos ya responden, ¿no? Esas preguntas. Ahora, en esta etapa también, dice, la curiosidad de los niños de estas edades no tiene límite, ¿no? Y no se cansan jamás de preguntar. Además, debemos tener en cuenta que los niños de 3 a 4 años muchas veces no están preguntando el porqué de las cosas, sino el cómo de las cosas.
Así que cuando ellos pregunten por qué, por tercera o cuarta vez, no hay que desesperarnos. No es que duden o que no te entiendan, sino que quieren más información para intentar entender su entorno, ¿no? A veces hay niños o niñas que son muy sagaces y tú le dices, por ejemplo, no, haz esto. Y te dicen, ¿por qué? Necesitan una explicación. Los niños de ahora como que no hacen las cosas por hacer, ¿no? Necesitan de información. En su desarrollo mental y emocional en esta etapa empiezan a distinguir lo real de lo irreal. Pueden tener dificultades para distinguir la verdad de la mentira, ¿no? Ellos creen en todo. Ellos creen, por ejemplo, en los superhéroes. Creen que el Hombre Araña, Batman, Robin, cualquier dibujo de los cómics es real. Siguen sin entender el punto de vista de otros, ¿no? Viven en el presente, la memoria sobre eventos del pasado es limitado. Y en la parte emocional, a los 3 años ya pueden morder, gritar, hacer berrinches, disfrutan del humor y de chistes sencillos, pueden expresar emociones básicas cuando se les pregunta, son capaces de decir lo que les hace felices o tristes, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de olvidar en esta etapa? Tener en cuenta cuando vamos a disciplinar, ¿no? Hay que entender que ellos siguen siendo pequeños, ¿no? Y necesitan mucha más información de la que muchas veces nosotros les damos a ellos, ¿no? Como decía hace un momento, ¿no? Ellos a veces, cuando tú les ordenas, sobre todo cuando les ordenamos hacer algo, y ellos preguntan por qué, no es un por qué de no quiero hacerlo, sino que es un porqué de que quiero que me expliques por qué debo hacerlo, ¿no? Entonces, si usted hace información, usted va a dejar de pensar, ¿no? Que tiene un niño rebelde, yo antes obedecía sin preguntar nada, calladito, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Pero ahora hay que tener más cuidado cuando vamos a disciplinar, que no sea con gritos, que no sea con miradas, ¿no? Enojadas, sino siempre con un clima de calma, de tranquilidad, ¿no? Que nuestro no, sea un no firme, y eso va a ser suficiente para el niño. También debemos establecer límites y control, ¿no? Fijar las rutinas, ¿no? Escuchar a nuestros hijos. Debemos escucharlos. A veces hay tiempo que nos pasamos conversando, o sobre todo en la iglesia, con el hermano, con la hermana, o con la amiga, y cuando el hijo nos necesita de decirnos, de explicarnos algo, nosotros le decimos, espérate, no molestes, no interrumpas, ¿no ves que estoy ocupado? No, pero ellos necesitan ser escuchados. Entonces, algo que yo siempre le digo a las mamás, que si ellas están en una conversación y viene su hijo o su hija a pedir o a expresar o a contarles algo, a pedirles algo, ellas se tomen un tiempo, digan, un momentito, por favor, hermano o hermana, y le den ese tiempo de oír a su hijo, ¿no? Eso es muy importante, el escucharlos a ellos en medio de sus necesidades. Conclusión, los niños tienen etapas de desarrollo, también los niños tienen necesidades básicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Necesitan ser amados, sentirse importantes, ¿no? Necesitan ser alabados, pero sobre todo necesitan de Dios. Es necesario enseñarles los principios bíblicos, así como les explicaba, ¿no? Lo que pasó con Timoteo, ¿no? Su madre y su abuela, Eunice y Loida, ellas hicieron un buen trabajo con él, y él más adelante pudo ser de gran bendición, ¿no? Para las iglesias a las que Pablo le delegó que fuera a poner orden. Los niños tienen áreas que desarrollar: el físico, el social, el social o verbal, el mental o espiritual, y el emocional, ¿sí? Eso es todo, fin de la clase. Y bueno, estos son algunos libros que yo he consultado para poder hacer este tema, Construyendo una identidad sana, ¿sí? El libro de Lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños, ¿no? Es un libro muy interesante, más extenso, más aportes da,
en el libro, ¿no? También enseñando a los niños de este autor Boyce Mouton, y el manual de impacto de Iglesia de Dios de la Profecía, ¿no? Este es un manual de entrenamiento, como decía, decía la hermana Elizabeth, ¿no? Y dentro de este manual hay un tema que se llama Ministrando Niños por Edades, ¿no? Y ahí están niños desde 0 hasta los 12 años. Gracias, hermanos y hermanas. Sí. Hermana Gracias, Elizabeth. hermana Marisol. Estamos en el tiempo de las preguntas. Bien, acá en el chat hay una pregunta que dice, ¿cómo se debe disciplinar a los niños? ¿Considera el castigo físico como parte de la disciplina? Bueno, no. Yo digo que no, ¿no? Siempre es bueno conversar, repetir. La Biblia, cuando la Biblia dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a tus hijas, habla sí de los mandamientos, pero también es la forma en la que nosotras vamos a instruir a nuestros hijos a través de la repetición. Ellos no van a corregirse en una llamada de atención o en un no, ¿no? Se lo tenemos que repetir. Miren, nosotros siendo adultos, tenemos debilidades, no las superamos, cuanto más un niño. Pero sobre todo, como les decía, la disciplina viene con el ejemplo, ¿no? Con el entrenamiento, con la educación. Si en casa hay gritos, si en casa hay, no sé, hay conflictos dentro de los niños, entonces va a ser difícil que nosotros podamos disciplinar con autoridad. Vamos a poder decirle, sí, esto no se hace, pero no vamos a tener la autoridad. Entonces vamos a crear más bien en el niño o en la niña, ¿no? un conflicto en su mente. No creo que el castigo físico sea la solución. Pero sí el repetirle varias veces. Ok, hermana Marisol. Muy bien. ¿Alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna pregunta para hacer a la hermana Marisol? Aprovechen, hermano, buenas noches. Aprovechen en preguntar de acá, no sé cuándo la volveremos a ver a nuestra hermana Marisol. Así es que aprovechen quizás un caso propio o quizás de algún familiar, ¿no? O lo que usted haya visto en tema de crianza de hijos en esta edad, ¿no? Buenas noches, hermana. Yo tengo una pregunta. Un niño mucho le gusta que le hagan cariño, le gusta que le estén abrazando. ¿A qué se debe eso? No, ¿se escuchó entrecortado? Yo tengo a mi nieto que tiene 11 años. A él mucho le gusta, por ejemplo, que le estén abrazando, que le estén diciendo que le quieren, que siempre, ¿no? No sé a qué se debe, si será normal o no. Claro, sí es una necesidad que él está expresando. Él necesita que le estén diciendo, de repente no se lo dicen constantemente sin que él lo pida, ¿no? A mí me pasa eso con mi hijo, por ejemplo. En el día, cuando yo estoy con él, yo estoy que lo abrazo, estoy que lo beso, ¿no? Y hasta llega un momento en que él me dice, ya, mamá, ya, como que pareciera que ya estuviera cansado de tanto amor. Pero hay días, por ejemplo, en las que yo salgo, ¿no? Y estoy mediodía, o llego a veces a las 7 de la noche, como por ejemplo mañana que voy a tener una capacitación también, y voy a estar llegando a las 6. Entonces, cuando él me ve en la noche que yo llego, de lo que no he estado con él todo el día, él me dice, abrázame. Y digo, ya, hijito, lo abrazo. Ya, toma tu cena. Viene de nuevo, otra vez, abrázame, ¿no? Debe ser porque en todo el día no lo abracé, no lo besé, ¿no? Porque el ser humano de por sí necesita amor, necesita afecto, ¿no? Los niños sobre todo, como leíamos al inicio, ¿no? El niño necesita de ser amado, ¿no? Necesita ser alabado, necesita de sentirse, ¿no? Seguro, necesita de mucho afecto.
Si él le pide abrazo y beso, déselo, apachúrrelo, abrácelo, ¿no? Muchas gracias, hermana, por la enseñanza. Gracias, hermanita. ¿Alguien más, hermanas? Las mamás, las abuelas, los abuelos. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Muy bien, agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos a la hermana Marisol por la enseñanza.